Santillán, bueno, facilitadora del equipo de Madre Emprendedora, dirijo mi emprendimiento Moebius Desarrollos Creativos de Capital Humano. Soy profesora de gestión de las personas en la licenciatura de Administración de Negocios con orientación en emprendedurismo en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, también en la Universidad de San Isidro, en la UAI en la Maestría de Psicología Organizacional. Soy psicóloga de profesión, además de incursionar en otros ámbitos también. Y bien, quería darle las gracias a Madre Emprendedora por habilitar este espacio, las gracias también a todas ustedes que se han conectado para compartir esta charla, gracias a mi familia que respeta este espacio para poder concentrarme. Vivimos en un departamento pequeño y estamos distribuidos con mi marido y mi hijo en los distintos lugares para cada uno darnos el espacio que necesitamos para hacer algunas de nuestras prácticas, y también por tolerar mis vaivenes emocionales. No sé si les pasa y por algo se habrán anotado en este webinar, que danzan en estos días. También quisiera agradecer a aquellas personas que se quedan en casa respetando estas medidas para cuidarse y para cuidarnos a todos. También para aquellas personas que siguen trabajando y que se arriesgan para que todas podamos estar abastecidas, para sanarnos, para alimentarnos, para poder continuar con la vida en esta situación crítica que estamos viviendo. Esos agradecimientos. Y dicho esto, vamos a comenzar, para aprovechar bien el tiempo, con el tema que nos convoca hoy, que es la gestión emocional en épocas de aislamiento. Bueno, ya la gestión emocional ha sido un tema, y es un tema que lo tenemos en todos los talleres pre-pandemia, ¿no? Ha sido un tema que es requerido para el desarrollo de todas las personas que emprenden, es un tema también para trabajar el liderazgo y para desarrollo personal específicamente. Perfecto, acá el chat está bien. Ahora, la gestión emocional se complejiza cuando estamos en épocas de aislamiento. Y no es cualquier aislamiento en particular, no es que se nos ha cortado una ruta, no es que ha habido algún fenómeno visible por el cual no podemos salir y podemos predecir el momento en que esto se acabará completamente para retomar las rutinas habituales. Es un aislamiento diferente y podemos decir que es esto, ¿no? Esto invisible, esto que atemoriza y esto que tiene a todo el mundo hoy en un estado de preocupación, alerta, angustia y otro abanico de emociones gigante de acuerdo a la situación que esté atravesando cada uno. Lejos de generar emociones muy negativas, sí tenemos que visibilizar a qué nos estamos enfrentando y a ver qué podemos hacer con esto. Al ver esa imagen que veíamos recién y al escuchar las noticias, podríamos reaccionar con estos 5 personajes que ilustran en esta película intensamente, que no sé si seguramente lo habrán visto. Podríamos reaccionar con la emoción alegría y diríamos, uy, qué maravillosa oportunidad que tenemos para repensar mi modelo de negocio, para pasar más tiempo con mi familia si me tocó pasarlo con algunos de ellos, para aprender a tocar un instrumento, para reforzar mi inglés, y me anoto un montón de cursos. Puedo tomarlo así. Puedo tomarlo con la emoción de temor y juzgar ante esta amenaza, decir, bueno, no voy a poder vender nada, no voy a poder pagar mis deudas, ¡ay, nos vamos a morir! O podría reaccionar con la emoción esta de desagrado, que puede decir, bueno, fake news, es un virus nada más, encerrate, quédate tranquila, qué sé yo, haz lo que quieras, aprende a usar Trello, Zoom, aulas virtuales. O podría reaccionar con la emoción furia, ¿sí? Y
manifestar todo esto, ¿no? Te odio COVID-19, te odio a vos, a todas tus cepas y me estás arruinando la vida. O podría expresarlo con la emoción tristeza, podría reaccionar con esa emoción y realmente poder decir, no tengo ganas de hacer nada. Me siento solo y extraño muchísimo la vida que tenía antes de que esto suceda. Estas podrían ser 5 reacciones teñidas de alguna de estas emociones. Y también puede aparecer otra emoción que la hemos trabajado mucho en los talleres de Madre Emprendedora, que tiene que ver con la exigencia. Y podemos tener también esa exigencia que nos dice, bueno, ahora tengo que ver el vaso medio lleno, tengo que estar bien por mis hijos, por mis hijas, tengo que sonreír, tengo que ser optimista, tengo que. Y ese estado de exigencia, esa emoción de exigencia, lo que hace es, vamos a bajar acá, generar una sobrecarga que puede terminar quemándonos, ¿sí? Y realmente dejándonos en una posición ya casi de parálisis y, o expresando, quizás explotando por cualquier cosa, generando un estado de tensión permanente que nos predispone a estar más irritables. Y podemos también combinarnos, si nos tocó atravesar este aislamiento con 2, 3 o 4 personas, o las que les haya tocado, si todos estamos estallando, podemos generar con nuestros modos de gestionar nuestras emociones más problemas de los que en realidad estarían ocurriendo. Es decir, que cuando no logro gestionar mi emoción individualmente, es probable que reaccione de manera inadecuada en momentos que quizás si estoy más tranquila podría reaccionar de otra manera. Y eso genera un comportamiento defensivo en la otra persona y se transforma en una escalada que nos es difícil salir. Entonces se suma nuestro miedo, angustia, temor, tristeza que estábamos sintiendo en ese momento, otro conflicto más que es resolver algo interpersonal, ¿sí? Un conflicto intra y un conflicto inter que complica las cosas. También hay otra actitud que aparece, no sé si le ha pasado, la actitud volver al futuro. Desearíamos, por favor, Marty McFly Dog, agarremos el DeLorean y volvamos y encontremos al paciente cero antes de que se infecte y volvemos el tiempo atrás y regresamos a este año, a este día, y nada de lo que estamos viviendo ahora ocurrió. Podemos generar esta ilusión, cerrar los ojos y negar lo que está pasando. Pero eso es insostenible y nos genera más frustración cuando abrimos los ojos. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y bueno, nos ha tocado este confinamiento. Nos toca esto, y acá les traigo una imagen de una diseñadora gráfica española que me encanta, Dom Cobb. Sian Lai ahora hizo una serie de viñetas en un libro que está muy bueno, lo pueden descargar, así que después les dejamos el material. Nos ha tocado con estas emociones, ¿sí? Convivir durante el aislamiento, además con personas con emociones también, si lo estamos atravesando juntos. Y no es solamente entonces el virus, no es solamente el COVID, sino se trata de que estamos reaccionando a una casi obligación de salir de nuestra zona de confort. Aquello que nos era conocido, aquello que nos era familiar, aquello que nos era normal, habitual, rutinario, aunque muchas veces nos quejábamos de esas rutinas que teníamos antes de esta situación, de todas formas las aceptábamos como parte de la transparencia de nuestras vidas, de nuestros proyectos. Los clientes nos manejábamos de la misma manera, los proveedores más o menos de la misma manera, además con la esperanza de que quizás algo cambie de la situación y podamos estar atravesando un año diferente. Ok, nada de eso está pasando. ¿Sí? Nada de eso está pasando hoy y la propuesta es entonces a realizar algunos cambios. ¿Sí? Y podemos afrontarlo de distintas maneras, con distintas reacciones básicas. Esta imagen la tomé de una coach amiga, Patri Daleiro, que la publicó trabajando el tema de la aceptación. Ok, esta es la situación, está lloviendo, comparémosla con cualquier otro hecho, con cualquier otro dato de la realidad. Okay, hay una pandemia, ok, hay un virus, en este caso, ok, está lloviendo.
podemos tomar la actitud de renegar de la situación y decir, no me gusta la lluvia, desearía que esto que no estuviera lloviendo, que no estuviera pasando, mi día se arruinó, ¿por qué siempre llueve cuando quiero que el día esté soleado? Puedo usar un montón de energía para discutir, debatir, rumiar contra ese hecho que no estoy pudiendo modificar, que no está dentro de mi campo de poder, en este caso, modificarlo. Y otra actitud, que es la de la derecha, ¿sí? Está lloviendo. Sí, ok, está lloviendo. Estos son los datos, estas son las nuevas variables, este es el escenario. Ok, partimos de acá. ¿Qué hacemos con esto? Esto nos posiciona de manera muy diferente. Y quienes han participado en los talleres lo hemos trabajado en estas posiciones de queja o víctima o de protagonista. Ahora bien, acá tenemos una cantidad de emociones con las que estamos conviviendo estos días, algunas con mayor o menor intensidad. La propuesta es que de estas emociones o de las que estén sintiendo, identifiquen al menos 3 que están sintiendo con mayor frecuencia por día y la podés escribir en el chat. ¿Sí? ¿Cuáles son las que están sintiendo con... Voy a sacar acá para ver el chat. ¿Cuáles son esas 3 emociones que sentís con mayor frecuencia estos días, que llevan más porcentaje? Miedo, ansiedad, angustia, mal humor. Ansiedad se repite, encierro, angustia. Irritabilidad, ansiedad, irritabilidad, ira, ansiedad, encierro. Bien, vamos, hay coincidencia, señoras y señores. Preocupación, ansiedad, paciencia, miedo al coronavirus, ansiedad, preocupación, gratitud, cansancio, ansiedad, preocupación por adultos mayores de la familia, incertidumbre, paz y creatividad. Ahí hay una combinación. Temor, ansiedad, angustia, preocupación, ira, exceso de cuidado por trabajo en alimentos, claro, bien. Dificultad para dormir, cansancio, dolor, ansiedad, preocupación, creatividad, tristeza. Bien, tenemos un gran abanico de emociones, se repite tristeza, se repite insomnio. Ok. Incertidumbre y paz al mismo tiempo por no tener tantos horarios. Insomnio, ok. Bueno, estamos lidiando entonces con estas emociones. Abrumada, Nati. Ok, desorden. Resistencia y entrega a la vez. Bueno, es una tensión, ¿no? Esto de resistir y aceptar. Preocupación, momentos de preocupación y momentos de paz, Elsa. Ok. Mi hija acota felicidad. Bien, ahí tenemos a alguien que acota felicidad. Muy bien. Bien. Bien, acá, bueno, voy a volver a compartir la pantalla. Muchas gracias por poner en el chat las emociones. Acá veo incertidumbre, energía para hacer cosas. ¿Sí? Hay una energía disponible. Alegría, incertidumbre, energía para hacer cosas. Ok. Desesperanza. Ok, vamos a volver a compartir pantalla. Y volvemos al PowerPoint. Ok. Vamos a ver entonces, y muchas gracias por compartir esas emociones, porque vamos a entender, vamos a ver el concepto, qué es una emoción, para ver cómo podemos gestionarlas. Las emociones son estados complejos del organismo, son respuestas globales en las que intervienen distintos componentes, fisiológicos, cognitivos y conductuales. Esto es, hay cosas que pasan adentro de nuestro cuerpo y tienen que ver con nuestro tono muscular, con nuestra respiración, con nuestras hormonas, con nuestra presión sanguínea. Hay cosas que suceden en el cuerpo con las distintas emociones que sentimos. Hay otras que son cognitivas y tienen que ver con la vivencia subjetiva que yo tenga de lo que me está pasando.
y de lo que evalúo que me está pasando. Y otras que tienen que ver con la conducta y es aquello que es observable en mí, mis expresiones faciales, mis movimientos corporales, mi tono de voz, el volumen, el ritmo que utilice. Pero muy probablemente en emociones, en alegría, pueda sentir que aumenta mi presión o mi respiración, mis gestos cambian, la tensión de los músculos de mi cara se modifican, el volumen de mi voz se puede elevar y puedo hablar quizás con palabras más eufóricas, diferentes a otras emociones. Todas las emociones se disparan por un estímulo concreto. En este caso tenemos a un señor de épocas muy, muy lejanas, que frente a una amenaza, como en este caso este bicho enorme, este dinosaurio, eh, genera una tensión. Después juzgaremos qué tipo de emoción es, ¿sí? Pero frente a una amenaza, nosotros reaccionamos con dos conductas básicas que son o atacamos o huimos. En este caso, la persona huye. ¿Qué pasa con el cuerpo? En este caso, se prepara frente a algo que evalúa como una amenaza, se prepara, se predispone para atacar o para huir. Para esas dos opciones, este personaje debió haber tensado sus músculos, aumentado la frecuencia respiratoria y cardíaca, interrumpido los procesos quizás digestivos internos y llevar la mayor irrigación sanguínea a lo que son las extremidades. Tensión, quizás se le erizan los pelos, ¿sí?, de su cuerpo. Todo ese proceso que lleva a que lo ayude para correr y quizás zafar de esa amenaza inminente, se descarga en el movimiento físico. Entonces ahí tenemos una descarga de energía, de esa energía excedente, que algunas mencionaban que eso, tengo energía para hacer cosas, hay una descarga física de esa excedencia. Aumentaron la adrenalina, la noradrenalina, hicieron una curva así, y cuando empieza a bajar, viene el cortisol, y el cortisol lo que hace es, frente a algún daño que haya ocurrido, poder curar naturalmente ciertas heridas que se pudieran haber eh, desarrollado por esa corrida. También podría haber tomado la actitud de lucha y también el cuerpo se predispone. Nosotras hoy nos encontramos en una situación en la que estamos con pocas posibilidades de drenar físicamente, ¿no? Entonces, si tienen la posibilidad de una cinta o algo, hay algo de energía disponible que tenemos que dejar fluir sin llegar a atacar a nadie, ¿no? Lo cierto es que, entonces, para entender la emoción se dispara por un estímulo ambiental y aparecen todas estas reacciones fisiológicas, cognitivas y conductuales. Ahora, el estímulo ambiental que dispara la emoción puede ser interno o externo. Una emoción de miedo me la puede provocar escuchar las noticias, una emoción de miedo me la puede generar pensar en algo, o pensemos en emociones positivas, escuchar una música puede generar una emoción, recordar algo puede generar una emoción, un aroma, ¿sí?, puede generarme una emoción. Es decir, que el cerebro no distingue lo que es pensamiento de evento concreto de afuera. Evaluaremos esos estímulos ambientales para dejar que, eh, para poder percibirlos y que se disparen el resto de las reacciones. Entonces, de las emociones que ustedes nombraron recién en el chat, ¿pueden identificar qué eventos concretos la dispararon? ¿Sí? ¿Pueden llegar a darse cuenta concretamente qué cosas dispararon la emoción de ansiedad, la emoción de miedo, la emoción de felicidad, la emoción... A ver, vamos a dejar a ver en el chat.
La reflexión, ok. Las noticias, cadenas de mensaje, la incertidumbre, ¿sí? Mucha información, ok. Bien. Entonces, esto ya es un tip básico. Si nosotras nos damos cuenta que hay ciertos estímulos concretos que disparan una emoción y esa emoción me hace sentir muy mal, voy a tratar de evitar tanta exposición a ese estímulo o interpretarlo de manera diferente. No significa dejar de verlo o negarlo. Veamos, por ejemplo, la emoción del miedo, ¿sí? La emoción del miedo es la reacción a un estímulo que se evalúa como amenazante, ya sea, bueno, real o imaginaria. Yo puedo, ¿sí?, tener miedo, como decíamos, por pensar algo que ni ocurrió o que pasó, o que va a ocurrir, que creo que va a ocurrir o que pasó. O algo real. En esta respuesta se combinan entonces reacciones neurofisiológicas desde que percibo la amenaza hasta que acciono frente a la amenaza. La condición de amenazante se la atribuimos nosotros. Y por eso un estímulo puede ser para una persona evaluado como peligroso y para otras no. Es subjetivo. Todas las emociones se disparan por estímulos que son evaluados por una persona y esa evaluación es subjetiva. Hay miedos funcionales y disfuncionales. Están aquellos que realmente nos hacen dar cuenta de el riesgo que estoy asumiendo, los recursos que tengo frente a la peligrosidad de la amenaza para lograr un equilibrio con el menor costo posible. Y hay miedos disfuncionales que realmente nos inhiben, nos angustian, nos paralizan y nos quitan posibilidad. A ver, entonces, sentir miedo no está mal, es una reacción frente a una amenaza y una amenaza que es global en este caso, ¿sí? Ahora, una herramienta es pensar el miedo con esta balancita que es la percepción de los recursos que tengo para afrontar las amenazas que estoy visualizando, ¿sí? Yo puedo tener, me acuerdo, mi amiga Marianina, que tiene miedo a las cucarachas. Entonces, para ella, no puede dejar de pensar en la cucaracha hasta que alguien no se encarga de sacarla del lugar a la cucaracha, ¿sí? Y nada, mucho miedo. Y para otra persona, nada, es una cucaracha y es algo que me da asco quizás, me dispara la emoción asco y no la emoción miedo. Los recursos con los que cuento, o en este caso puedo también sentir la amenaza, yo doy talleres presenciales, puedo sentir la amenaza, bueno, me voy a quedar sin clientes, o la amenaza de no poder, nada, de que se caiga mi negocio, ¿sí? Puedo pensar eso. Ahora, puedo pensar que la amenaza es más fuerte que los recursos que tengo, o al revés, y ahí tengo miedo, ahí siento miedo. O decir, bueno, frente a esta amenaza que distingo, es tan así. ¿Alguien la ve de otra manera? ¿Cuánto de hechos, cuánto de datos hay en mi percepción de esta amenaza y cuánto hay de agregados de interpretaciones mías para que esa amenaza se vuelva más monstruosa de lo que es? Y por el otro lado, ¿cuáles son los recursos con los que cuento? Y recursos no tienen que ver solamente con el dinero, sino con la confianza en mí misma, con las herramientas que tengo o con las herramientas que creo que tengo, y también con la cadena, con la red que he armado. ¿Sí? Frente a esta amenaza, quizás no, por algo estamos hoy acá en esta charla, ¿sí? Somos una red y nos tendemos manos y nos tendemos puentes virtuales que nos pueden ayudar a hacerle frente a amenazas, ¿sí? Pero tengo que eh, visualizar y poner sobre la mesa, bueno, ¿con qué cuento? ¿Sí? ¿Con quiénes cuento? ¿Sí? Y animarnos a pedirlo. ¿Sí? Puedo generar recursos más allá de lo habitual. Y a veces pasa eso, podemos vernos como muy confiados y bueno, frente a esta amenaza la voy a afrontar como una leona o un león, y otras veces nos vemos una hormiga, nos miramos al espejo y nos vemos como una hormiguita. Entonces, esta percepción de los recursos con los que cuento tiene mucho que ver con la autoestima o la autopercepción de recursos con las que me sienta. ¿Sí? Si no tengo los recursos,
busco si los puedo desarrollar o los puedo complementar con otros u otras personas que formen parte de mi cadena. Hasta aquí un poquito lo que es el miedo. ¿Sí? Norberto Levi la define como, en esencia, un remanente de energía que está destinado a aumentar nuestros recursos para resolver el problema que nos produce enojo. Sin embargo, el no saber cómo canalizarlo termina convirtiéndose en un factor que daña aún más la situación a la que nos estamos enfrentando. Entonces, por eso es tan fundamental conocer de qué está hecha esta emoción enojo y aprender a transformarla en destrucción y pasarla a resolución. Si hay un enojo que destruye y uno que resuelve. Entonces, vamos a ver cómo podemos transitar de un camino al otro. Para darnos cuenta cuál es la fuente del enojo, cuál es lo que lo dispara, esta frase: lo que sucede no debería estar sucediendo. Nos enojamos cuando juzgamos que eso que está pasando, que eso que una persona está haciendo, que eso que estamos escuchando no debería estar sucediendo de esa manera. ¿Sí? Entonces, frente a eh, a este deber ser, que está basado más en nuestras creencias, ¿sí? Yo me puedo enojar porque debería poder salir, debería poder ir al gimnasio, debería poder llevar a los chicos al colegio, debería poder estar reuniéndome con clientes, haciendo los talleres que tenía previstos para ahora, y podría enojarme muchísimo, y eso podría terminar en un enojo que destruye o en un enojo que resuelve. Esa energía adicional que estamos sintiendo la podemos usar para echar culpas, para renegar, para insultar a quienes creemos responsables de ese enojo, o para, frente a esa emoción que estamos sintiendo, pensar, bueno, ¿cómo quiero resolver esto? No digo tapar la emoción, sino que esto me está molestando, esto me está generando una molestia. Y vemos también que el enojo puede empezar con una molestia y terminar en una explosión de ira. Bueno, detectemos aquellas pequeñas molestias para ir generando acuerdos para modificar esa situación. Y también cuestionarnos cuánto, no sé si caprichoso, pero cuánto de subjetivo tenemos y cuánto de interpretación en juzgar que eso debería estar pasando de determinada manera. Cada vez que decimos esto debería ser de tal manera, lo que estamos haciendo es mostrar nuestra escala de valores, nuestro modelo mental, nuestro filtro, que puede no coincidir, y la mayoría de las veces no coincide, con las de las personas con las que tenemos que lograr un acuerdo. Entonces, tengamos en cuenta esto, ¿no? Si voy a utilizar esta energía para destruir, que a veces digo cosas que digo, ¿por qué lo dije? Porque generé una situación horrible que quería evitar. La verdad que no quería decir eso. Entonces, usemos energía para desenojarnos y buscar recomponer un nuevo equilibrio. Obviamente, como justo lo decían en el chat, hay un contexto que está predisponiéndonos a cierta sensibilidad, hipersensibilidad o irritabilidad. Entonces también está bueno incluir rutinas que drenen el excedente de energía, ¿sí? Ya sea, si tienen una rutina física, hay un montón de... Yo miro para allá porque tengo la tele allá. Hay muchos tutoriales para ya sea meditación, yoga, estiramiento, baile, lo que a cada una le guste y le genere un drenaje de esa energía excedente corporal, ¿sí? El cuerpo necesita moverse para eh, descargar esa energía y eh, esos efectos fisiológicos que andan dando vuelta por nuestros cuerpos. Otra emoción que surgía era el tema de la tristeza, ¿no? Y la tristeza que tiene que ver con la pérdida de la cotidianeidad. Y a veces podemos frenarnos en expresar la tristeza que podemos estar sintiendo o la angustia, por decir, bueno, no quiero mostrarme así frente a los chicos o a mi hija,
no quiero generar mala onda, no quiero preocupar a nadie. Sin embargo, son momentos que es importante entrenar también, ¿sí? Expresarlo y compartirlo. No es necesario guardarte esa tristeza para vos sola, sino poder compartirlo con quienes estás haciendo este aislamiento, o poder llamar a alguien, o poder videollamar a alguien con quien quieras conversar de esto. ¿Sí? La idea es sin juzgar. ¿Sí? No, no tenés que sentirte así. El no tenés que sentirte así es obligar a la otra persona a que no sienta. Y las emociones se sienten. ¿Sí? Y es violento decirle a alguien que no sienta lo que siente. Podemos entender lo que sentís, quizás lloramos y largamos eso, y desde ahí empezamos un diálogo un poquito más empático para construir otra cosa. Bien, hasta aquí cómo vamos. Bien, ok. Bien. Hay, la psicología positiva centra el estudio del funcionamiento óptimo de las personas considerando sus fortalezas y virtudes. Vamos a entonces trabajar un poquito con unas herramientas de Seligman, ¿sí? Que trata de descubrir cuáles son los factores que permiten a las personas y a las comunidades vivir con mayor plenitud. Y utiliza este modelo PERMA. ¿Sí? El modelo PERMA, a ver si alguien está escribiendo en el chat. El modelo PERMA lo que dice es, fíjate, estas 5 cosas que podés hacer para incrementar tu percepción de bienestar. La P dice, bueno, aumentar la cantidad de emociones positivas que sentís diariamente. Si nosotros descubrimos recién que hay ciertos eventos, pensamientos o exposición a estímulos que podemos identificar tan claramente que generan determinadas emociones negativas o que nos hacen sentir mal, también lo mismo podemos hacer con las emociones positivas, identificar qué cosas me generan bienestar, qué cosas me generan alegría, satisfacción, diversión, elegir aquellas que quiera sentir y exponerme a esos estímulos que la provocan. ¿Sí? Entonces, en el balance diario, poder decir, bueno, sentí más emociones positivas que negativas, eso incrementaría la percepción de bienestar. Ya les digo, esto lo trabajo con personas individuales y lo trabajo con organizaciones, ¿sí? Con tu equipo, si estás haciendo un emprendimiento en equipo. Decidan aumentar la cantidad de emociones positivas. La E es poner en práctica fortalezas personales para desarrollar un mayor número de experiencias óptimas que en psicología positiva se llaman de flujo de conciencia o flow. No sé si descubren actividades que hacen donde mientras están haciendo parece que el tiempo no pasara, que están tan metidas en esa actividad que el tiempo o no pasa o vuela. Esa es una experiencia de flow. Entonces, expónganse, utilicen esas fortalezas que tienen personales una vez al día o en los momentos que puedan para tener esa experiencia. La R, nutrir las relaciones. En este caso, las relaciones quizás no puedan nutrirse de manera física si estamos separados porque estamos transitando el aislamiento en diferentes lugares, pero sí la podemos fortalecer a la distancia a través de distintos medios, para sentir esta red, para sentir este apoyo y compañía. Y la M es buscar sentido, propósito, significado, ¿sí? Mirar un poquito más allá y sentirnos parte de algo más grande, buscar ese horizonte, esa visión más que le dé un para qué a lo que estamos haciendo. Y la A es establecer metas que nos motiven a conseguir, ¿sí? En estos casos, ya que hay un tiempo acotado y transitorio que vamos a estar en esta situación de aislamiento, aunque van a cambiar los comportamientos, definitivamente comportamientos de consumo y normas sociales,
se van a generar otros nuevos hábitos que en los que no estábamos acostumbrados. Pero bueno, en este tipo de Bogotá, ¿qué metas nos podemos proponer pequeñas que nos den esta sensación de logro y satisfacción? Que pueden ser hacer un curso de tal, hacer este curso que estamos haciendo y hacer toda la cadena de webinars que propone Madre Emprendedora, reforzar el, el idioma, no sé, aprender algo, generar un nuevo producto teniendo en cuenta las nuevas pautas de consumo, rediseñar mi modelo de negocio, buscar determinada alianza con un proveedor que creo que vamos a poder hacer algo post aislamiento, ¿sí? Establecerse metas que alimenten esta percepción. Entonces ahora te pido que recuerdes, no es necesario que las pongas en el chat, pero que recuerdes 2 emociones positivas que hayas sentido estos días. Recordalas, algunas habían mencionado esto de alegría, de paciencia. Traten de recordar 2 emociones positivas y cuando las tengan en mente, identifiquen qué eventos dispararon esas emociones positivas. ¿Sí? Con eso en mente, vuelvan a exponerse cada tanto para sentir esas emociones positivas y contribuir a la P del modelo que estábamos viendo recién. Y aquí les dejo, que las chicas después les van a compartir las diapositivas, para ir cerrando, unas ideas para trabajar desde casa, que creen si están haciendo sus emprendimientos en casa, aunque sea muy reducido el espacio en el que vayan a trabajar, traten de crear ese ámbito con la menor cantidad de distracciones, con las herramientas a mano que necesites, que no tengas que ir a cada rato a buscarlas, con iluminación adecuada, algo cómodo, buscar las mejores posiciones. Yo en esta silla que es bastante dura me puse un almohadoncito porque si no se me duermen las piernas y cada tanto sí tengo que hacer una caminata o algo para no contracturar. Diseñar una rutina de trabajo y de descanso, ¿sí? Tanto con intervalos, ¿sí? Cómo organizo las tareas que tenga el día, la multiplicidad de tareas que tenga durante el día, tratar de organizarlas, dejando espacio también para cosas que pueden ser imprevistas, y respetando horarios de descanso. Descansen, distráiganse, ríanse, también utilicen un horario para la alimentación y no este picoteo que vamos y venimos, me parece que la heladera tiene un imán, sí, y también, a mí me pasa que tengo una imagen en la heladera, pero me da miedo salir a comprar, entonces, bueno, es un tironeo. Así que pónganse rutinas para hacer eso, y también las rutinas que estén coordinadas con las personas con las que estamos compartiendo el espacio, si no eso genera conflicto. Puedes darte una ducha o vestirte de manera, no digo, perifollarte, como quieras, pero esa manera de vestirte o de predisponerte a la actividad laboral que distinga de la actividad no laboral. No estamos saliendo, nos estamos quedando en casa, a las que nos tocó quedarnos en casa. Cuida tu cuerpo, presta atención a tus posturas, realiza ejercicios simples que prevengan las contracturas o las afecciones que estén ligadas al sedentarismo, hidratate mucho. Mantenete en contacto, si somos seres sociales, por eso nos cuenta tanto esto del aislamiento físico, a veces. Conectate con tus afectos, reíte, hace brindis virtuales, no sé, hay varias herramientas para seguir divirtiéndote con tus afectos. Cuídate a vos, cuídate a los demás, informate para estar al día, no para desesperarte, ¿sí? Exponete a estímulos que generen experiencias de bienestar, y quizás de toda esta experiencia surja un aprendizaje para que nos podamos adaptar con mayor flexibilidad a tiempos cambiantes, ¿sí? Hoy es el COVID-19, mañana puede ser otra cosa, nos va a agarrar con más recursos, ¿sí? Esto fue... dramáticamente estamos aprendiendo a manejarnos de manera distinta, la próxima nos va a agarrar con más, una gimnasia hecha. Y quizás descubras nuevas oportunidades de negocios, nuevas habilidades, en tu repertorio de habilidades que ni sabías que las tenías. Así es que ahí estamos. Zona de confort. El desafío y la invitación es a salir de esta zona de confort sin empujones, ¿sí? Quizás descubriendo de qué material está hecha esta zona de confort que he construido durante años, y hoy
tengo que desarmar algunas cositas. Y hay gente que nos puede decir, o nosotras mismas nos podemos decir, no, esto ya lo intenté, no funcionó, y nos vamos a animar, no, para la tecnología no sirvo. Y no sé, quizás no es hacer mi emprendimiento digital, es una parte de mi emprendimiento digitalizarlo, determinados procesos, no sé, pero voy a generar las condiciones para no caer a la fosa, sino de qué manera puedo saltar con la mayor contención posible. Y otra imagen de Ana Dorado, una diseñadora gráfica encantadora. Quizás no sé si es época para ordenar todos los placards, que yo lo evito, sino también para, si hay alguien que le encanta, me parece bárbaro. La invitación de hoy es a que investiguemos en ese baúl de creencias que tenemos y poder chequear cuáles me están sirviendo hoy para generarme más bienestar y cuáles no me están sirviendo porque me están cerrando posibilidades de pensarme y poder avisorar mis acciones futuras. Y como cierre, esta última frase, no son las cosas que te pasan, es lo que haces con las cosas que te pasan, ¿sí? Y aparte que no nos están pasando solamente a una de nosotras, está pasando a mucha gente. Y nada, no podemos seguir culpando y darle poder a esas piedritas que están cayendo, sino empoderarnos nosotros y decir, bueno, ¿qué hacemos con esto que está pasando? ¿Sí? Cómo se establece el orden cuando estás en casa con niños, también demandas actividades, ok. Sí, es toda una coordinación, es toda una coordinación. Pero bueno, también es una conversación que hay que abrir con todas las personas con las que estamos transitando este camino, ¿sí? Eh, Niños, rutinas, nosotras, rutinas. ¿Es complejo? Lo vamos ensayando, estamos aprendiendo todas a transitar este camino. Eh, Muchas veces podemos escuchar, no, pero mandan un montón de tareas virtuales, si seguimos renegando las tareas virtuales, gastamos energía criticando y gastamos energía que podríamos hacerlo en resolver. Recuerden, utilizar la energía que tenemos de la mejor manera posible. Y hay momentos que sí, estamos mal y estemos un poquito mal, no hay problema. No, no juzguemos, lo que sentimos lo sentimos, está ahí. Bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Sí? Muchísimas gracias, muchas gracias. ¿Alguna consulta más? ¿Estás grabando? Gracias, Ana. Muy bueno.